RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, como es habitual, nos visita semana a semana el doctor Omar Chejade. Él es actualmente candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Alianza para el Progreso con el número 1, ¿no? Ha sido también congresista de la República, vicepresidente de la República, y como siempre le agradezco la gentileza que tiene con RCR. Qué gusto saludarlo. Gracias, José, gracias por la invitación a los amigos de la Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes. Una campaña bastante ya intensa en el último tramo, ¿no? Pero también, o sea, uno no puede estar al margen de todas estas denuncias, ataques, ¿no?, que se están presentando, ¿no?, que siempre desdibujan una campaña, ¿no? Sí, pero también comienza la guerra sucia, pero también comienza, digamos, a perfilarse algunos candidatos que lamentablemente, pues, tienen un discurso, una prédica, pero que en su vida personal, en su vida diaria tienen otra, ¿no? Porque, digamos, los candidatos tienen que tener no solamente una buena hoja de vida, sino también que en la interna deberían demostrar, pues, limpieza, honestidad, corrección familiar, ¿no? Porque estamos viendo, pues, que candidatos golpean a sus familiares, a sus esposas, uno le saca la vuelta a la otra, ¿no? Un tema de infidelidad, deja a una persona, a una dama, personas en peligro, ¿no? En fin, como el candidato Guzmán, ¿no? Mejor dicho, como el líder del partido morado, que ahora se llama Partido Moretón, le dicen, ¿no? El Partido Moretón. El Partido Moretón, ¿no? Porque, ¿no es cierto?, mientras uno como el Mora amoratea o morata, digamos, la cara lamentablemente de su señora esposa, una persona de la tercera edad, una persona de 75 años, la golpea en el piso, le propina, pues, trompadas, hasta prácticamente dejarla malherida, teniendo ella que recurrir a la comisaría para denunciar el delito de su esposo y la agresión física y verbal. En el caso de el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, digamos, más allá del tema de la infidelidad, que seguramente tendrá que arreglarlo familiarmente y con su esposa también, está el tema de dejar a una persona en peligro, ¿no? Un incendio en su departamento, ¿no? Mientras se quemaba el departamento, él estaba fugando, huyendo por las calles de Lima. O sea, la verdad que tú puedes imaginar, José, un candidato a la presidencia como él se considera, Dios no quiera decir, si saliera presidente de la República, al primer problema que tuviera el país, ¿también saldrá corriendo el señor Guzmán? La verdad que lamentable. Ahora, lo que usted decía hace unos instantes, previo a la entrevista, es que en realidad cómo se desdibujan las propuestas de los candidatos, ¿no? Ustedes tienen un discurso hacia la opinión pública, pero en el foro interno muestran otro, ¿no? Y lo que tampoco deja de preocupar lo que ha ocurrido en el caso de Daniel Mora, ¿no? O sea, no hay los filtros correspondientes en el Jurado Nacional de Elecciones o los organismos que tienen que ver para... José, pero digamos, ¿qué filtros podrían haber cuando... a mí me da pena Daniel Mora, porque ha sido, digamos, colega nuestro cuando yo era parlamentario. Él fue también congresista entre el 2011 y 2016. Fue ministro de Defensa, parecía un hombre correcto. Él fue el autor de la ley, la nueva ley que modifica la calidad para inscribir a las universidades, la famosa SUNEDU, la famosa nueva ley universitaria. Es el principal impulsor, ¿sí? Planteada o impulsada, pues, digamos, no es el único, todos impulsamos esa ley, la ley de Daniel Mora. Incluso le pusimos algunas modificaciones para mejorar el proyecto de ley, intervinimos en el debate, colaboramos con él, pero definitivamente hay que decir hay que reconocer de que el señor Mora fue un gran impulsor de esa ley, que fue beneficiosa para el país y sobre todo para el tema universitario. Fue presidente de la Comisión de Educación y Deporte, José, entonces fue ministro de Defensa, fue un gran colaborador del expresidente Toledo, en fin, o sea, fue, me parece, jefe del Servicio de Inteligencia, famoso, en ese momento se llamaba CNI, no era el Colegio Nacional de Institutos, el CNI deportivo, no, de fútbol, no, era el Consejo Nacional de Inteligencia. Y con todos esos laureles, cargos importantes que ha tenido, José, ¿tú podías desconfiar de una persona con esa trayectoria? La respuesta es no. Claro. Entonces, digamos, practicaba lo que en Biblia se conoce como el fariseísmo, ¿no? En la prédica era muy puntual, era muy potente, era un tipo aparentemente que era un cuadro político importante,
pero en la vida personal habían grietas, ¿no? Lamentables, ¿no? Porque, digamos, si esa reacción ha tenido con su esposa, con una mujer anciana de 75 años, la que ayer ha salido a denunciar que efectivamente todo lo que denunció ante la comisaría era cierto, y que incluso no tenía dinero para poder pagar un abogado privado, sino recurrió al Ministerio de la Mujer, que le puso un abogado de oficio, y dio a entender como que el caso se había dormido, porque no se pudo impulsar, o porque de repente algunas autoridades de la Fiscalía o de la Policía tuvo miedo por los cargos que tuvo Mora. Imagínate si eso acontece con una persona que ha tenido esos cargos, ¿qué puede acontecer o qué filtro puede haber para un advenedizo que viene de afuera y que nunca ha estado en política o que es muy poco conocido, ¿no? Y el caso del señor Guzmán, pues ya da hasta risa, pues, ¿no? Porque es hilarante las cosas que dijo el día de ayer, ¿no? Que yo esto lo arreglo con mi esposa y que no había cometido nada. ¿Cree usted que lo afecte en el tramo final a la campaña de...? Mira, yo creo que sí, ¿no? Debería afectarle, porque, digamos, yo creo que la ciudadanía debería estar muy atenta a todo esto. Pues una persona que... Bueno, rompe con su discurso en ambos casos, el de Mora y el de Guzmán, ¿eh? Demuestra la mentira. Así es. Y lo peor que le puede suceder a un político es mentir. Te puedes equivocar, pero no mentir. Claro. Entonces puede haber un error. A todos yo me he equivocado, ha habido errores de humano. Okay. Pero mentir de manera intencional, de manera desfachatada, como lo hace Guzmán, me parece increíble, porque además él no está postulando al Congreso, él se considera presidenciable. Y si es una persona presidenciable que forma un partido... Mira, ya desde el momento de que este señor y todo su conjunto de atláteres del partido, iba a decir amoratado, del partido morado, dice que, digamos, su partido ha sido constituido con los aportes de sus propios militantes, ya es una mentira. ¿Tú sabes cuánto cuesta formar y inscribir un partido como lo han hecho ellos en tiempo récord, en menos de año y medio, para conseguir 750.000 firmas? Y lo que significa solamente conseguir una firma en promedio, creo que es un $2 o $3 Mira, por firma, ¿no? Te digo una cosa, para inscribir un partido, bajo las reglas que se inscribió Guzmán, es más de $1 millón. Así es. Es más de $1 millón, ¿ya? Y me quedo corto. Y tener esa mentira que nadie le creyó en su debida oportunidad, que eso se había inscrito con los aportes de cada miembro del partido, o sea, eso es una tesis que no resiste el menor análisis. Y el día de hoy, en época de crisis, que nadie quiere aportar del propio partido para inscribir, eso no resiste el menor análisis. Es evidente que ellos han recurrido a empresas privadas. ¿Por qué no lo quieren decir? O porque tienen rabo de paja, o porque están siguiendo lo mismo que aconteció con el fujimorismo, con Ollanta, etcétera, que recibieron ingentes cantidades de dinero de empresas que no quieren declarar. Y ahí está lo grave, ahí está el lavado de activos. Entonces, habrá que investigar cómo el Partido Morado se inscribió. Por eso digo, o sea, si ya mintió desde el comienzo, desde la formación del partido, no nos sorprende que Guzmán siga mintiendo en temas puntuales como claro. El tema de la señora que estaba ahí, de que la puso en peligro a través de la huida que tuvo, en fin. O sea, miente con descaro, ¿no? Sinceramente. Vamos a otro tema. Se conoció también hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones ha determinado que en este proceso los partidos que no pasan la valla no pierden la inscripción partidaria, ¿no? ¿Es positiva esa decisión? Sí, porque nosotros, o sea, voy a responder tu pregunta, José, no de manera política, sino de manera legal. ¿Ya? La Constitución y la Ley de Partidos Políticos te habla que tú pierdes la inscripción cuando no pasas la valla en una elección general, ordinaria. Yeah. Esta no es una elección general ni ordinaria, es extraordinaria complementaria, para completar el periodo en el que fue disuelto el Congreso de la República anterior, es decir, año y medio o menos de año y medio. Claro. Por lo tanto, esto no se podría considerar ni una elección ordinaria ni general, sino ordinaria y complementaria. Por lo tanto, ya se veía venir esto. Cuando a mí me preguntaron, me parece que tú en algún momento anterior en este programa, si los partidos que no pasen el 5% en esta elección se podría considerar para efecto de cancelar su inscripción, yo te dije que no. Y el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Es una buena medida. Es una medida legal. Yo no sé si es una buena medida, se ajusta a derecho. Ya.
Bueno, interesante, porque además, ¿no? Conversamos por el micro también, hay muchos partidos que están viendo en estos momentos. Ahora, ¿qué dice la ley en ese sentido? Que si no logran más de 7 candidatos... En 2 distritos electorales. Ya. O sea, Lima y Junín, pongamos. Claro. Así es. O el 5%. No pasa. Ahora, el 5% es una cantidad importante de votos. ¿Ah? Estamos hablando de más o menos cerca de 1 millón de votos, claro, 950.000 votos más o menos a nivel nacional. Y hay muchos partidos que por las encuestas que han habido el día de ayer, que es el último día de publicar encuestas, no pasarían, ¿no? Algunos partidos que en su momento fueron potentes y fueron gobierno, ¿no? Y según la cifra que se ha repartido ayer, que coincide con otras encuestas, no más de 6 partidos estarían pasando a la valla electoral, ¿no? Hasta 7, quién sabe. ¿Y cómo analiza usted el tema de... Hay mucha indiferencia en parte de la población, ¿no? Hay desencanto, José, y es natural, y yo comprendo a la población, ¿no? Uno lo ve cuando visita asentamientos, mercados, porque ha habido mucho político que le ha prometido temas que no se pueden cumplir, gente que ha estafado a la población, no solamente en promesa de campaña, sino también dentro del gobierno, cuando han llegado a ser gobierno. Y fíjate, mucha gente a veces no comprende bien porque el congresista de la República tiene determinadas funciones que no las tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, muchas veces han ido candidatos al Congreso o por ineptitud, o por falta de idoneidad, o por incompetencia, o por ignorancia, o porque quieren estafar al país, que le prometen cosas que no puede hacer. O sea, digamos, no pueden ponerle un poste de luz, no pueden, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Poner agua y desagüe, muros de contención, obras. O sea, eso es imposible que lo pueda hacer un congresista de la República, porque además la función del Parlamento no es tener iniciativa de gasto, no tiene un parlamentario iniciativa de gasto. Su función es de representación, eso sí lo puede hacer, ser el nexo entre la población con el alcalde, por ejemplo, ¿no? Su abogado defensor de una comunidad, eso sí lo puede hacer. Puede fiscalizar, labor de control, y evidentemente legislar, eso sí puede hacer, pero no puede hacer obras directamente. Entonces mucha gente, muchas veces por que no sabe la función del congresista, o porque le ha prometido más de lo que pudo hacer, o por la inoperancia y por la mala gestión de alcaldes, ministros, presidentes de la República o gobernadores, lo que genera es un desencanto con los candidatos, ya sea al Congreso, sin distinguir si el congresista puede o no hacer determinada obra. Entonces, tú cuando vas a determinado mercado, población, asentamiento humano, zona recóndita o deprimida, lamentablemente en el país, sientes no de todos, pero de muchos, una decepción contra en general la clase política dirigente. Ahora, también hay mucha desinformación, ¿no? Sí. La ley no ha permitido que se brinde la información suficiente. Todo ha sido muy rápido también. Hay que decir de que, primero, la disolución del Congreso ha deslegitimado aún más la imagen del político en general. Así es. ¿No? Eso es uno. 2, los escándalos de Odebrecht, los temas de corrupción a gran escala, han originado evidentemente que la clase política esté totalmente desprestigiada. Entonces, justos pagamos por pecadores, esa es la verdad. Entonces, lamentablemente, y además había una disolución del Congreso, digamos que no estaba prevista. No voy a analizar las causas que ya le hemos analizado muchas veces acá en este programa, si son legítimas o no, quién originó, la pelea entre Congreso y el Ejecutivo, en fin. La cosa es que hubo. Entonces, como esto se originó, digamos, sorpresivamente también se convocaron elecciones, y sorpresivamente también la gente va a tener que elegir, va a tener que votar a determinados candidatos, y sorpresivamente también, por primera vez después de muchos años, de muchas décadas, va a haber elecciones solamente para el Congreso, sin el arrastre del candidato a la presidencia de la República. Lo cual no está mal, ese último ítem. No está mal, porque yo creo que nos debemos acostumbrar, siempre yo he sido un crítico de los votos por arrastre de los congresistas jalados por los candidatos a la presidencia de la República. El tema del voto preferencial no... ¿Usted cree que...? Nosotros en Alianza para el Progreso, una de las medidas de llegar al Parlamento es la eliminación del voto preferencial.
voto preferencial que solamente trae la plutocracia, que el que tiene más dinero puede acceder a determinados medios propagandísticos y llegar al Parlamento de la República. Eso ha sido nefasto. Cierto que se han estrechado las brechas porque ahora ya no se puede hacer propaganda privada en televisión y en radio. Sí se puede hacer entrevistas, pero no se puede hacer propaganda privada pagada, salvo la franja electoral, que es gratuita y es del Estado. Y eso es importante porque estrecha las brechas. Pero siempre va a haber mayor posibilidad del que tiene dinero al que no la tiene de llegar a la política, al Parlamento. Entonces, eliminación del voto preferencial, que trae además meritocracia dentro de los partidos. O sea, el voto preferencial, José, amigos, debe estar, debe, digamos, circular, debe funcionar en el partido político. El partido político puede haber 1, 2, 3, 4 y ahí 10, 20, y por ese número tú votas dentro del partido para que ya cuando se oficialice tu candidatura al Parlamento sea una lista cerrada en que los mejores votados, los más votados en la interna del Congreso partidario lleguen o estén en los primeros lugares, para que tampoco funcione la tiranía partidaria. Es decir, si tú te peleas con el presidente del partido, te pone en el último lugar de la lista y nunca vas a llegar al Parlamento. Entonces, lo que habría que hacer es votación primarias internas dentro de los partidos, para que los más votados, privilegiando la meritocracia partidaria de cuadros partidarios, estén en los primeros números de la lista. Pero esta elección, mi querido José, va a servir como una especie de análisis de plan piloto para que en próximas elecciones las elecciones al Congreso de la República no necesariamente coincidan con la del presidente de la República. Esto es materia de una reforma constitucional que hay que hacerla ya, porque uno de los grandes males que ha habido, que uno se quejaba porque llegó Periquito, la mano sas, el come pollo, el come oro, no sé, es porque justamente la gente no sabía por quién votar. Entonces, claro, votaba por su candidato a la preferencia, que sí lo identificaba porque no eran muchos candidatos, 8, 10, 12 candidatos a la presidencia, votabas por el candidato de tu preferencia, al de la presidencia, y tenías que marcar a alguien para el Congreso. Entonces marcabas 1, 2, 3, 4, lo que fuese, o no marcabas y privilegiaba a los candidatos de la lista. Entonces salía elegido muchas veces gente que nadie conocía, y tú decías, pero yo no voté por este, yo no voté por el otro. ¿Y cómo está en el Congreso? Justamente por el arrastre del candidato a la presidencia de la República. Por eso creo yo de que esto no debería coincidir. Esta vez no coincide, por un hecho fortuito, sorpresivo, constitucional probablemente, ya lo dijo el TC, de la disolución constitucional del Congreso, sí, por el presidente de la República. Pero, habiendo habido esto, que nos sirva de elección para ver cómo funciona y a quiénes elegimos. Por eso que nosotros estamos proponiendo, también lo dije ayer en el debate, como representante de Alianza para el Progreso, José, en el tema de reforma política, creo yo que es importante el voto voluntario. No fue una de las propuestas. Senado reflexivo que mejore la calidad de las leyes, que revise lo que fue votado y aprobado en la Cámara de Diputados, sin que origine más gasto, pero necesitamos mejor calidad de leyes, y eso te la da el Senado de la República. Eliminación de la inmunidad parlamentaria que lamentablemente se convirtió en las últimas décadas en impunidad parlamentaria, en blindaje de parlamentarios sinvergüenzas o corruptos. Hay también que privilegiar la eliminación del voto preferencial, por lo que hemos dicho, y también hay que fomentar el voto voluntario, porque tú no puedes obligar a la población, José, por el amor de Dios. Si nosotros somos demócratas, el voto obligatorio es antidemocrático. ¿Por qué? Porque la democracia es libertad. Bueno. Repito, la democracia es libertad. Y siendo libertad, tú no puedes obligar a la gente a ir a votar. Y al obligarla, porque la democracia es libertad, lo obligatorio es antidemocrático, el voto obligatorio es antidemocrático. ¿Qué debemos hacer? Los partidos políticos debemos hacer una campaña de docencia cívica para enseñar a votar a la población, a los ciudadanos de a pie, y decirles por qué hay que votar y por quiénes hay que votar y quiénes son los mejores candidatos. O sea, cuando tú haces una campaña de docencia cívica, la gente irá a votar. El miedo de los que quieren el voto obligatorio es, no, lo que pasa es que si fomentamos el voto voluntario, sin multas, entonces la gente no va a votar, va a haber mucho ausentismo y no va a haber ni el 50% que vote. Está bien. Y en esta tarea de docencia, en realidad, los partidos van a tener que hacer todo un trabajo intenso, ¿no? Fíjate que en Chile, por ejemplo,
el voto era obligatorio y de hace unos 4 o 5 años es voluntario. Y sí es cierto de que 85% de estándar de votación que hubo ha bajado 50%. Ahora menos de la mitad vota en Chile, pero está bien, es un voto conciencia, es un voto cívico y sabe la gente a quién va a elegir en el Congreso o a la presidencia de la República. Y me parece correcto. Yo prefiero que votemos menos de la mitad de la población en el país, pero sepamos por quién va a votar, a que los obligues a todo el mundo y no sepamos por quién votar y lo votes obligatoriamente y no sea un voto inteligente, un voto de conciencia. Entonces, que voten los que quieran votar y los que tengan sus propios candidatos y los que hayan analizado y seguido la elección. Eso es democracia. Democracia es libertad, no puedes obligar a la gente. También estamos, José, ofreciendo algo que es una larga espera, lamentablemente, que muchos partidos no prometieron y no cumplieron, que es la creación del distrito electoral número 27. Esto es fundamental. Es para los residentes. Los peruanos en el extranjero, el PEX. No pueden ser los peruanos en el extranjero tratados como ciudadanos de segunda categoría. No puede ser que los peruanos que hace años o poco tiempo, no lo sabemos, que son más de 3,5 millones, o sea, el 10% de la población, digamos, del Perú, está en el extranjero. Tenemos 32 millones de peruanos. Más de 3 millones viven en el extranjero, que serían en todo caso 35 en este caso. Y esos 3,5 millones de peruanos que viven en el extranjero, en África, en Asia, en Estados Unidos, en América Latina, ¿por quiénes votan? Por el Distrito Electoral de Lima, es decir, por nosotros, por lo que postulamos por Lima Metropolitana. Yo me pregunto, José, ¿qué podemos saber nosotros? Yo tengo algún conocimiento porque he viajado, porque he sido congresista, porque los he apoyado a los peruanos en el extranjero, pero la mayor parte de candidatos que candidatean, va la redundancia, por Lima, ¿qué pueden saber de las pellejerías y las penurias que sufren la mayor parte de nuestros pobres ciudadanos que viven, peruanos que viven en diferentes países, la famosa diáspora? Saben poco, nada, los problemas que tienen con el consulado, con las embajadas, los trámites, a veces los abusos de ciertas autoridades de esos países, que a veces no los tratan bien o no muy bien. Poco o nada. ¿Quiénes son los que más saben? Los que viven allá. ¿Qué cosa es la creación del Distrito Electoral número 27? No es otra cosa que crear 4 curules, en este caso pueden ser 5 o 6, pero digamos 4 curules nada más, para que los 4 peruanos que viven en el extranjero y que sean los más votados, tengan su curul en el Parlamento de la República del Perú, vengan al Perú, esos año y medio, 5 años, con lo que dure el tiempo congresal o parlamentario, y puedan defender a sus representantes, a sus representados, quiero decir, en el extranjero. Mi estimado doctor Marchijade, como siempre muy agradecido por la visita a RCR, Red de Comunicación Regional. Encantado. Muchos éxitos. Solamente 20 segundos para decir lo siguiente. Este domingo es una fiesta electoral, una fiesta democrática. Esto no es una guerra en la que los candidatos nos debemos meter tiros o fusilarlos. Todos somos peruanos. Todos tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias promesas de campaña, nuestros proyectos políticos partidarios por el bien del país. Y hay que entenderlo no como una guerra, no como una batalla política, hay que entenderlo como una fiesta democrática en la que después de las 4 de la tarde del día domingo todos nos daremos la mano, ganadores y vencedores y vencidos, nos daremos la mano por el bien del país. Es momento de darnos la mano, y después de salir Dios mediante electos, José, es momento de tender puentes y no construir muros. Porque vamos a tener solamente 3 legislaturas, menos de año y medio. Entonces no podemos estar en guerras intestinas, en guerras fratricidas, golpeándonos unos a otros. Ya ha habido un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo en el periodo pasado que originó la disolución del Congreso. ¿Queremos esto? No, queremos salir adelante. No queremos ser ni obstruccionistas ni oficialistas. Queremos ser propositivos. Y en Alianza por el Progreso, lo que le prometemos a la población, más allá de lo que se ha señalado en proyectos de ley, es ser propositivos, tender puentes para no generar más confrontación. Queremos construir y no destruir. Y por eso es que esto es un cherry, mi querido José, este 26 de enero apuesta por Alianza para el Progreso, un partido constituido, un partido orgánico, un partido estructurado, un partido que tiene 18 años de vida, un partido que tiene una excelente administración, que se maneja de manera gerencial, que apuesta por el Perú a nivel nacional
y este domingo apuesta por la reforma institucional, política, en el sector salud, en el sector educación, marca la A de Alianza para el Progreso y escribe el número 1 de Omar Chejade. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.